Si bien había dejado claro de que no iba a hacer más videos, solamente premundial y el tema y tal, sinceramente le cogí el gustillo al tema de hacer videos, sobre todo ahora en vísperas mundialistas, en fecha de mundial, y por eso hoy adelantado, incluso antes del partido contra Jordania, pienso hacer mi análisis táctico y qué es lo que creo que tendría que hacer la selección Colombia en su partido contra Uzbekistán. Entonces, sin alargar más, voy a hacer una pequeña presentación inicialmente de a qué juega Uzbekistán y qué creo que debería hacer la selección Colombia para, digamos, sacar a relucir sus mejores cualidades en base a sus jugadores y poder sacar un resultado positivo en el primer partido de su respectivo grupo y por ende el primer partido de Colombia después de haber vuelto a una Copa del Mundo después del Mundial de Qatar. Hago un pequeño disclaimer aquí y es que yo quería montar este análisis, este resumen de lo que sería Uzbekistán antes del partido de Jordania, y evidentemente eso no pasó. Ya me vi el partido de Jordania, quedamos 2-0 y ya sé más o menos, más bien ya quedó claro cuál sería la titular de Lorenzo. Entonces, pues sí, lo que van a ver a continuación va a ser más que todo un análisis mío de lo que quisiera ver contra Uzbekistán sin tener en consideración el partido de Jordania. Tanto es así que yo creo que la titular que contra Uzbekistán cambia en el sentido de que Santiago Arias va a ser titular, y creo que Luis Javier Suárez va a ser el titular y Mojica también va a ser el lateral izquierdo titular. El dibujo que van a ver a continuación cuando haga el análisis más a profundidad en el tablero va a tener a Daniel Muñoz, va a tener a David Machado y va a tener al Cucho Hernández como titulares. Entonces, que tengan eso en cuenta y espero que se entienda mi análisis y que se abra el debate principalmente. Así que continuamos con el video. Uzbekistán fue parte del grupo A en la tercera ronda de la clasificación asiática para el Mundial. Estuvo en un grupo con Irán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kirguistán y Corea del Norte. Y como pueden ver, quedó de segunda sacando 21 puntos, logrando nada más solamente una derrota, 6 victorias y 3 empates. Quedó por debajo de Irán, eso está evidente en la tabla que están viendo, pero es importante denotar eso teniendo en cuenta que Uzbekistán tradicionalmente no es una selección que clasifica a los mundiales. Obviamente está este tema de los cupos y tal, pero el tema es que quedó segunda en su clasificación y esto tiene un responsable en la parte técnica y ese es Timur Kapatse. Timur Kapatse, el entrenador uzbeco, es el que llevó a Uzbekistán a esta clasificación al mundial y lo hizo con un planteamiento bastante defensivo, si se quiere. A continuación voy a mostrar los últimos 3 partidos competitivos que jugó el entrenador uzbeco cuando estaba a cargo de la selección, los cuales serían clasificatorios con Qatar y partido de clasificación con Emiratos Árabes Unidos, y el otro sería el partido de la Nations Cup de Asia Central. Entonces, primeramente este partido contra Emiratos Árabes Unidos, un partido que quedó 0-0, en el cual vemos una estructura clara de un 3-4-2-1 con Kusanov en la saga central como obviamente el líbero, y adelante está Shumordov, que es su principal argumento en ataque y su referencia como 9 para los ataques de Uzbekistán. Es más, Shumordov quedó esta temporada como el máximo goleador de la liga turca y es un delantero bastante físico, de bastante choque, de bastante despliegue físico. Es un generador de errores increíbles, un man que busca mucho el error de los centrales a los que está enfrentando y es muy oportunista en ese sentido. Pero la selección de Uzbekistán tiene un problema muy particular, y es que evidentemente, a no ser una selección de tradición futbolera, hay mucha falta de técnica en cada uno de sus jugadores y en momentos de administrar la pelota. Eso lo mostraré a continuación. Este es el partido con Emiratos Árabes. Este siguiente es el partido de Qatar. Este partido, si no estoy mal, queda 3-0. Aquí la configuración de la plantilla cambia un poco y pasan a un 4-2-3-1 con la añadidura de que está jugando de media punto de 10 Faizulaev, que es un jugador bastante talentoso que ellos tienen y que tuvo una participación muy buena durante las clasificatorias de Asia. El último partido que dirigió Kapatse
fue este contra Irán en un 0-0 que fue en la Nations Cup de Asia Central. Pero ¿por qué hablo de Kapatse en tiempo pasado? Porque el director técnico que va a disputar el Mundial es nada más ni nada menos que Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro, como en una gran leyenda del fútbol, gran defensor italiano, campeón del mundo en 2006. Si no estoy mal, creo que esta sería su primera experiencia como director técnico de selecciones en un Mundial. Y llega en unas circunstancias bien particulares, pero bien particulares, porque como les digo, Kapatse fue quien los clasificó y la vaina y el tema, y no joda, qué bacano que van. Y cómo le paga la Federación Uzbeki de Uzbekistán, le dicen: Timur, muy excelente trabajo, pero ¿sabes qué? Vamos a contratar a Fabio Cannavaro y tú serás el asistente. Entonces te imaginarás la cara del Timur como que, oiga, yo clasifico al equipo porque no soy el director técnico principal. Entonces la Federación Uzbekistana le chupó un huevo lo que pensaba Timur, y Timur dejó el pelero. Y por eso Fabio Cannavaro asume como el director técnico después de que lo clasifica otro director técnico que era Kapatse. Pero ese es otro tema distinto. Lo que sí es que hay muy poca variabilidad o hace muy pocos cambios en cuanto a lo que proponía Kapatse en comparación a lo que propone Cannavaro, porque también tiene esa predisposición de jugar con línea de 3 que se pasa a ser línea de 5 cuando defiende, y eso se lo mostraré a continuación. Mostraré los últimos 3 amistosos, sin contar este último que jugará con Holanda, la Uzbekistán de Fabio Cannavaro, y esos 3 partidos son contra Irán, Venezuela y este último que tuvo contra Canadá, que es preparatorio previo al Mundial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mantiene la misma estructura de 5-4-1 como sus principales piezas en defensa. Kusanov, que es el principal corrector de sus demás compañeros y su principal central en salida, y como tal el líder de toda la saga central. Y Shomurodov, como ya saben, la referencia en ataque, bastante físico, con una velocidad bastante buena, y también con esa capacidad de generar errores en los centrales rivales, algo que me parece muy vital a tener en consideración, teniendo en cuenta que nuestros centrales son Davinson, Lukumi, Willardita y Yerry Mina. Entonces, a continuación pasaré las siguientes alineaciones. Aquí les estoy mostrando el partido amistoso contra Irán, contra Venezuela, ambos dos planteles que formaron una estructura, un dibujo similar, pero mantienen lo mismo: Shomurodov como punta, Kusanov atrás y un 3-4-2-1. Y el último es el partido contra Canadá, en el cual mantienen la misma figura, y Canadá propuso un 4-4-2. También importante destacar que para los canadienses fue muy difícil imponerse en el primer tiempo, debido a que jugaban más abierto, más por las bandas y con un fútbol más vertical. De hecho, los goles lo encontraron ya cuando empezaron a jugar más por dentro, y así lograron hacer los 2 goles que les concedió la victoria frente a Uzbekistán. Listo, ya claro el dibujo que utiliza Fabio Cannavaro, que es una herencia de lo de Kapatse, y es lo que él ha seguido, digámoslo así, dándole continuidad al equipo de Uzbekistán. Vamos a trasladar el tablero a la cancha, y si vemos estas imágenes que les traigo del partido de Venezuela, de Irán y de Canadá, vemos como si está configurada la defensa en una línea 5 con una línea 4 un poquito más adelantada en determinados momentos, y este es el plan defensivo de Uzbekistán, siempre buscando tapar la zona del arquero, tapar las bandas del rival para buscar una contra, en las cuales Shomurodov encabezaría la carrera y sería la principal referencia en ataque, como he venido repitiendo. Listo, ya tenemos claro cómo la Uzbekistán de Fabio Cannavaro se para en cancha, ya sabemos cómo es su dibujo predilecto para defender. Entonces vamos a trasladarlo a mi tablero. Si lo hacemos, yo pienso que para contrarrestar ese esquema que propone Cannavaro, yo pienso que la selección va a jugar el 4-2-3-1 que ha manejado durante todo el ciclo Lorenzo. Esta es la última alineación de Uzbekistán que puso contra Canadá. Y si uno se guía por la lógica, por la inercia del partido, por la inercia matemática de la situación, los duelos quedarían de la siguiente manera. Pero sabemos que eso no es así por el estilo de defender que maneja Uzbekistán.
Ahora, ¿cómo ataca Uzbekistán? Voy a poner una serie de imágenes, más bien unas secuencias de juego en las cuales vamos a ver cómo juega Uzbekistán. En esta Kusanov juega como un compañero y sale por banda, pierde la pelota. Como he repetido varias veces, es una selección que busca sobre todo los errores de sus defensores centrales. Van a ver muchas jugadas bastante verticales, bastante de que salen el balón largo de su propia área buscando conectar con el área rival. Buscan, como les digo, la figura principal, que es Shomurodov en ataque. Si no es Shomurodov, cualquier otro que venga a rematar, siempre buscando la banda, sobre todo para hacer el centro al punto penal, por decirlo así. Muchos balones verticales, como les digo, buscando a la figura de su 9, y como pueden ver también habrán muchos detalles, digamos, técnicos en los cuales se evidencia la falencia en cuanto a la calidad que manejan algunos jugadores de Uzbekistán. Aquí otro balón largo, buscando la carrera a espaldas del central, que aquí gana el jugador uzbeco, y balón al medio, ¿a quién? A Shomurodov, que falla. También defecto técnico del jugador. Vamos con otras jugadas que juegan en el medio, comienzan con el medio, buscan a Shomurodov, que nuevamente pierde el balón, pero error de los centrales de Venezuela en este caso, y quedó en una posición buena para gol, pero que lo terminan, digamos, que controlando y suprimiendo. Entonces vamos con otra jugada, le llega a Shomurodov nuevamente, que se enreda con el balón, no saca provecho de esa jugada ni tiro al arco. Nuevamente Shomurodov en esta jugada buscando otra vez un centro, buscando Shomurodov más bien, y vamos a ver en esta jugada la tiene Uzbekistán. No se supo muy bien qué quiso hacer el compañero, pero administraron mal el balón. Esta es una jugada clave que a mí me parece que puede pasar en el partido de Colombia y que yo quisiera por lo más sagrado evitar. Y yo quisiera dar una solución para esa jugada en particular. Ahora aquí vemos nuevamente a Shomurodov, dándole manejo adelante, manda un centro a cualquier lado que un compañero rescata. Contra nueva de Uzbekistán, Shomurodov nuevamente, lo intercepta el central canadiense y la tapa el arquero. El balón parado va a ser bastante importante porque manejan siempre bastante altura, Shomurodov y Kusanov también, y tienen a Faizulaev como un gran centrador, pero no ha sido muy utilizado por Fabio Cannavaro. Aquí vemos otra jugada, mala salida de Uzbekistán, que ahí medio la resuelven, cae a Shomurodov se choca contra sus respectivos defensores, y así constantemente son los partidos, o más bien así de esa manera es que ataca Uzbekistán propiamente. Ahora, algo que yo tengo relativamente claro es que nosotros vamos a ser, digamos que los principales poseedores de la pelota, porque a Uzbekistán prácticamente no le interesa generar juego con el balón más allá de mandar un pelotazo arriba y que la casen algunos de sus extremos, o principalmente Shomurodov. En ese orden de ideas, yo considero que vamos a ser protagonistas con el balón, en el sentido de que vamos a tener mayor cantidad de tiempo las posesiones. Y yo pienso que una jugada, por contextualizar, puede ser la siguiente: que uno de nuestros 2-5, sea Lermo, sea Puerta, se encuentre con James, como aquí lo estoy, digamos que ilustrando, y apenas lleguemos o nos estemos acercando hasta ese último cuarto de cancha, ya esté la defensa de Uzbekistán completamente recogida, disminuyendo los espacios, digamos que en el carril central, dejando abiertas las bandas, que uno en una primera idea pensaría que se le podrían sacar provecho con jugadores como Díaz, con jugadores como Arias, como Muñoz o como Deiber Machado. Pero pienso también que puede suceder lo siguiente: si bien entre comillas, muy entre comillas, queda desprotegida la banda, si ustedes se dan cuenta, si Arias o Díaz suben, siempre van a quedar en desventaja numérica en el 2 contra 1. Yo puse en la banda de Díaz esa zona blanca porque representa, digamos, o la llamo más bien la zona Kusanov. ¿Qué es la zona Kusanov? A ver, yo digo que Kusanov es el principal central de Uzbekistán, no solo por la calidad que tiene ni por jugar en el Manchester City, sino porque es el principal corrector de errores de toda la saga defensiva. Entonces yo hago principal énfasis en la zona de Díaz, porque listo, Díaz se puede llevar un jugador, se puede llevar dos, como lo hemos visto múltiples veces, pero con Kusanov va a ser a otro precio. Yo pienso que si ya supera a uno o dos marcadores que él tenga, Kusanov lo va a cerrar y le va a ganar la gran mayoría de las veces, porque el desgaste físico que lleva superar dos jugadores y un tercero,
pues es demasiado, y yo pienso que eso limitaría mucho el juego por bandas por el lado de Díaz. Y en el caso de Arias es lo mismo. En el caso de Arias, si jugamos así como estoy pensando en este contexto, pues de verticalizar demasiado y de explotar mucho ese espacio abierto que nos dejan las bandas, siempre se va a quedar ese extremo en inferioridad numérica. Pero otra cosa es cierta, y es que la defensa de Uzbekistán comete errores técnicos. El que menos comete es Kusanov, y a pesar de que cierran muy bien las líneas, eso es una limitante importante porque no tienen un gran, o digamos que muchos talentos a nivel defensivo, no solo a nivel de meter, de raspar y tal, sino que también al momento de ubicarse e interceptar pases. Lo principal va a ser la zona amarilla esa, que yo pienso que es por donde tiene que buscar el juego Colombia. Buscar el juego entre líneas, entre la línea de 4 y la línea de 5 que propone Uzbekistán. Ahí es el principal, digamos, va a ser la principal zona de movimientos de los delanteros y extremos que se involucren en la jugada, y va a ser donde James Rodríguez o el 10 de turno, de pronto Quintero, va a tener principal protagonismo filtrando balones o proponiendo la elaboración de paredes. Obviamente, si nos quedamos con esta imagen, vemos que solo hay un delantero, que sería el Cucho, entre líneas, pero eso no sería así, porque yo considero o cuento con que Luis Díaz y Arias interioricen muchísimo más y empiecen a mover, digamos que a partir de sus movimientos empiecen a descolocar a los marcadores rivales de Uzbekistán, y eso lo voy a ejemplificar con lo siguiente. Ahora, ¿cómo se ubicará Colombia en campo rival? Teniendo en cuenta que vamos a ser los que más vamos a tener la posesión de la pelota, y teniendo en cuenta que Uzbekistán se va a cerrar atrás. Si se dan cuenta, adelante un poquito la línea de los centrales, ya prácticamente Davinson y Lucumí se estarían ubicando en la mitad del campo. Lo que sería Daver y Muñoz estarían a una altura también muchísimo mayor, más desplegados, ubicando esa zona que sería originalmente de Díaz, pero que Díaz no va a ubicar porque Díaz va a estar por dentro, ¿ok? Jugando casi a la par de los centrales y la línea de 4 que está adelantada. Entonces volvemos al contexto de que James recibe, ahora tiene el balón, tiene como opción de pase, digamos que fácil, a Puerta, que también puede ser un gran continuador de jugadas, pero lo que más me interesa es lo que va a pasar adelante. Está John Arias, Cucho Hernández y Luis Díaz jugando por dentro, y es lo que yo me refería. Si ustedes ven a nivel de los laterales, hay dos cuadrados amarillos también. Yo pienso que también vamos a depender mucho de que Arias y Díaz entren y salgan de esa zona, entren y salgan para descolocar defensores de la línea 4 y de la línea de 5, y para también obviamente ser partícipes de la elaboración de juego. Ese cuadrado grande sería la zona Arias, y la zona Díaz serían las zonas que ellos estarían pisando y por donde se estarían movilizando. Aparte de también obviamente intercalar posiciones con el Cucho Hernández, que eso él lo hace bastante en el Betis, sobre todo lo de salir de la referencia para, digamos, lateralizarse un poco para encontrar juego con Abde o para encontrar juego con Anthony, y también lo puede hacer en dirección, digamos, en el carril central, buscando de pronto juego con Lo Celso o Isco. Entonces, por esa, digamos, esa funcionalidad, o por esa capacidad que tiene el Cucho de jugar entre líneas y asociarse tanto por izquierda, por el centro y por derecha, es por lo cual yo lo pondría por delante de Luis Javier Suárez. Además de que considero que él tampoco tiene mal pie para involucrarse en los circuitos de juego. Entonces así, digamos que ubicaría a Colombia al momento de atacar a Uzbekistán, o por lo menos pienso que Colombia se impondrá, digamos, de esa manera, se va a ubicar de esa manera, debido a que Uzbekistán lo estaría permanentemente esperando metido más atrás. Ahora, aquí jugando con los supuestos posibles escenarios que podría encontrarse la selección Colombia en el partido de Uzbekistán, yo vengo con mi propuesta, lo que les acabo de presentar anteriormente, con los movimientos entre líneas de nuestros jugadores, y siendo James nuestro principal director de orquesta, y mi propuesta sería jugadas como la siguiente. Obviamente serían paredes rápidas, 1 o 2 toques, y tienen que ser pases muy precisos para de verdad penetrar la defensa de Uzbekistán.
Entonces, la primera jugada que propongo, ahí vengo a proponer dos principalmente. James tiene el balón, el Cucho sale la referencia, lo tratan de cortar línea del pase el 9 y Shomurodov, pero el Cucho recibe. James se adelanta, recibe, pero a la espalda del Cucho, tanto Arias como Díaz hacen movimientos por dentro que hacen que queden entre líneas entre Kusanov y el 18. Entonces James, al recibir el pase de la devolución del Cucho, pone un pase filtrado a Díaz y gol. O sea, eso es una supuesta jugada que se podría dar perfectamente a como yo veo y analizo el juego de la selección Colombia y cómo, teniendo en cuenta los intérpretes que tenemos en cancha, creo que es posible que se den jugadas de ese estilo. Otro ejemplo, supongamos que James no juega con el Cucho, pero de todas maneras el Cucho sale la referencia y el 9 y Shomurodov tratan de cortar la línea de pase. James decide jugar con Díaz, que se encuentra entre líneas, y Díaz recibe y el Cucho se desliga del cierre de la línea de pase del 9 y Shomurodov y se integra en el espacio que dejaron libre, por decirlo así, el número 9. Se integra, recibe el pase Díaz, Arias hace la diagonal y Arias define. Esos son supuestos, pero digamos que como el mismo fútbol son 1000 caminos para llegar a gol. Pero esas son las propuestas que yo tendría, o serían mis ejemplos de jugadas que se podrían elaborar con esto que yo estoy proponiendo dentro de un supuesto partido entre Uzbekistán y Colombia. Bueno, ya aclarando cómo me gustaría que jugara Colombia y cómo me gustaría o cómo interpreto yo que sería factible romper el bloque bajo de Uzbekistán, creo que toca hablar de cómo haremos para anular a Shomurodov. Y no digo porque Shomurodov sea un fenómeno, sea un fuera de serie, un top 20 jugadores del mundo actualmente, sino porque principalmente lo que más me preocupa es que es un generador de errores, sobre todo con los defensas centrales, y lo he venido repitiendo varias veces durante este video, porque sabemos que nuestros defensas son propensos al error y eso es algo que no podemos obviar. Entonces, hay una jugada muy puntual que es la jugada contra Canadá, que hacen un rechace y Shomurodov logra romper la línea de los centrales y queda mano a mano con el arquero y la bota para el carajo, y bueno, eso no importa, listo, opción fallida. Pero cuántas veces a Colombia no le ha pasado que rompen a los defensas centrales, queda en el mano a mano y supuestamente el delantero que es fallón termina haciendo gol, y eso yo me lo quiero evitar personalmente. Entonces, si fueron lo suficientemente observadores, se darán cuenta que yo no he hablado de Lerma para nada. He hablado un poquito de cada una de las líneas, un poquito de algunos jugadores y tal, pero yo nunca dije qué haría Lerma en este partido, dónde me gustaría verlo. Y a mí me gustaría personalmente que estuviera en nuestra fase ofensiva montándole vigilancia a Shomurodov. Y si ven esa zona, bueno, primero esa zona blanca lo que significa es que ese es el área de acción de Shomurodov, porque lo que le interesa es ganar el duelo para correr al espacio que le queda detrás de los defensas. Entonces, ¿qué participación importante tiene Lerma aquí? Para mí Lerma sería vital, sobre todo estorbando a Shomurodov y haciéndole imposible recibir el balón, o sobre todo estropearle la carrera para que no llegue a Davinson y a Lukumi, o que por lo menos si lo estorba lo suficiente, que lleguen en unas condiciones en las cuales Lukumi y Davinson puedan hacerse cargo de la situación. ¿Ok? Y eso es lo que yo opino que debería hacer Colombia para defender las carreras a las espaldas de los centrales, y sobre todo buscar el duelo, hacerle la marca hombre a hombre de Lerma con Shomurodov para que ya ese Uzbekistán se quede sin referencia en ataque. Y curiosamente, haciendo este análisis, me parece que justamente un jugador que sería bueno para el marcaje de Shomurodov sería el señor Wilmar Barrios, pero no está en este tema, es un tema aparte, pero sí es como algo que se me vino a la cabeza, la posible presencia de Wilmar Barrios en este partido, sobre todo para la marca con Shomurodov. Y eso sería lo que yo haría, digamos que en esas situaciones que se presenten de esa manera. Y bueno, este ha sido mi análisis previo al partido de Colombia con Uzbekistán. Obviamente hay cosas que mejorar, los laterales no convencen, hay rendimientos muy bajos de jugadores tanto titulares como suplentes. Y ahí no comenté algo, pero algo va a ser vital, y es la presión alta por el de que los demás jugadores uzbecos fuera de Shomurodov y de Kusanov no son muy finos técnicamente.
pero como sabemos es un mundial, todos juegan a ganar con sus planes más o menos defensivos, más o menos ofensivos, y no hay que dar papaya en este sentido. Esperemos que sea lo mejor para la selección Colombia, que Dios bendiga la vida de cada uno de los jugadores para mostrar su mejor rendimiento en este primer partido, y sobre todo que se entienda que Colombia no puede estar pensando en final, ni semifinal, ni cuartos, ni nada, porque debería estar pensando principalmente en su primer partido, y cuando termine su primer partido pensar en el segundo, porque los equipos en los mundiales se construyen de menos a más, y yo creo que con esta selección se puede dar así. Ya yo di mi pronóstico con anterioridad, así que yo espero que la selección me sorprenda para bien. Espero que tengan un excelente día. Bendiciones a todos.